hemos hecho un ejemplo de dos tuberías conectadas en serie, ¿ya? Una a continuación de la otra. Ese es un sistema en serie. Y aquí tenemos, digamos, una generalización de los sistemas de tuberías, en primer lugar, tuberías conectadas en serie. Entonces, se dice que dos o más tuberías están conectadas en series si una va a continuación de la otra exactamente. Así como se muestra en la figura. Ahí tenemos 4 tuberías conectadas en serie, ¿ya? Y pueden haber N tuberías conectadas en serie. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El caudal que circula por el sistema es Q, caudal que circula en el sistema. El caudal que ingresa al sistema es Q. Y el caudal que sale del sistema también es Q, ¿ya? Es decir, el caudal permanece constante, por supuesto. El caudal permanece constante a lo largo del sistema, ¿ya? Entonces, así, caudal constante a lo largo del sistema. ¿No es cierto? A lo largo del sistema. El caudal es constante, entonces, ¿ya? No cambia el caudal. ¿Ya? Y en un sistema tal como este, entonces el caudal que ingresa al sistema, Q, es igual al caudal que circula en la tubería 1, igual al caudal que circula en la tubería 2, en la 3, en la 4, en la N. Es decir, que el caudal no cambia. El caudal es el mismo en cada tubería. El mismo caudal. ¿Está claro, no? Lo que puede cambiar es la velocidad, porque el diámetro de la tubería 1 puede ser diferente al diámetro de la tubería 2, o la 3, la 4, etc. Entonces, lo que puede cambiar es la velocidad, pero no el caudal. Porque el diámetro, la longitud, el coeficiente C de estas tuberías pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes, ¿ya? Eso no importa. Lo importante que conozcan es que el caudal permanece constante a lo largo de todo el sistema. Bien, ¿qué ocurre con la pérdida de carga? Las pérdidas de carga a lo largo de todo el sistema. Entonces, en un sistema de tuberías que están conectadas en serie, las pérdidas de carga, dice, la pérdida de carga del sistema, o sea, desde A hasta E, es igual, dice, a la sumatoria de las pérdidas de carga que se producen en cada una de las tuberías. Entonces, pérdida de carga en la tubería 1, más pérdida de carga en la tubería 2, más en la 3, más la 4, etc. Eso es. Se cumple entonces, debe cumplir este principio, que las pérdidas de carga a lo largo del sistema, ¿no? Que la pérdida de carga del sistema, más bien, es igual a la sumatoria de las pérdidas de carga de cada una de las tuberías. Bien, ahora, suponiendo que la longitud LI de cada tubería es mucho más grande que su diámetro, entonces vamos a decir que la pérdida de carga total, ¿no? Las pérdidas de carga totales van a ser más o menos iguales a las pérdidas de carga por fricción. ¿Ya? Nos vamos a olvidar acá de las pérdidas de carga menores, a menos que se diga lo contrario. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que las pérdidas de carga totales son iguales a las pérdidas de carga por fricción. No vamos a tomar en cuenta las pérdidas de carga menores. ¿Ya? Al asumir de que la longitud de la tubería, de cada una de las tuberías, es mucho más grande que su diámetro. Por supuesto. Adoptando el método de Hazen-Williams para calcular la pérdida de carga, ustedes ya saben que el método de Hazen-Williams es así. Entonces, este término, entre paréntesis, que les había dicho que depende de la tubería, entonces lo estamos llamando K a ese término. Y ese término
entonces K es el coeficiente de resistencia de la tubería. Coeficiente de resistencia de la tubería. Aquí K mayúscula. Coeficiente de resistencia de la tubería. Recuerden, en la anterior clase hemos designado como K minúscula al coeficiente de resistencia de cada accesorio. Entonces aquí estamos refiriendo al coeficiente de resistencia de la tubería. Si hacemos que K es igual a todo lo que está dentro del paréntesis, entonces la pérdida de carga total es igual a K sub I, al coeficiente de resistencia de la tubería, por el caudal Q sub I a la 1,85. ¿Ya? Esa es ya la expresión más reducida de la pérdida de carga por fricción de Hazen-Williams. Entonces, habíamos dicho que en la ecuación B, que las pérdidas de carga del sistema es igual a la sumatoria de las pérdidas de carga en cada tubería. Entonces, simplemente vamos a expresar HLI en función de esta ecuación. K sub I por Q sub I a la 1,85. Y de ahí tenemos que la pérdida de carga del sistema es igual a esa expresión. Bien, siendo el caudal constante, entonces la pérdida de carga, podemos expresarlo así. El caudal constante sacamos fuera del signo sumatoria y resulta caudal a la 1,85 por la sumatoria de los K sub I. O sea, la pérdida de carga del sistema es igual al caudal del sistema por la sumatoria de los K sub I. ¿Ya? K sub I de cada tubería. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo. Dice, sea el sistema de tuberías conectadas en serie, mostrado en la figura. Se pide calcular el caudal del sistema cuando la pérdida de carga total del sistema es de 36 metros. Las características de las tuberías se muestran en la tabla a continuación. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la tubería 1, 2, 3 y 4, la longitud de cada tubería, el diámetro de cada tubería, el coeficiente C de cada tubería. Y aquí ya se ha calculado el coeficiente de resistencia. ¿Ya? Entonces, ustedes en primer lugar hagan este cálculo. ¿Ya? Vamos a eliminar esto. ¿Ya? Y ustedes calculen en primer lugar el coeficiente de resistencia de cada tubería. ¿Ya? Háganlo. Coeficiente de resistencia de cada tubería. Ahí está, recuerden, K igual a esta expresión. K es eso. El coeficiente de resistencia de cada tubería. K es igual a esto. Bien. Entonces anotamos. K de la tubería 1. ¿Cuánto es? Ya, ahí está el valor de K para la tabla. Bien, K en la tubería 1 entonces, ¿cuánto es? $4,810. ¿Cuánto?
4.810. Ya. K en la tubería 2. 810. Ok. Ya. Siguiente. Bueno, ahí tienen 433 y 1324, para no estar demorando mucho. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el caudal del sistema? Si la pérdida de carga total del sistema es 36 metros, así como dice aquí, la pérdida de carga del sistema 36 metros. Entonces, para calcular el caudal, simplemente tengo que despejar de esta ecuacióncita el caudal, hallar la sumatoria de los K sub is, ¿no? Entonces, la sumatoria de los K sub is, fíjense, ahí está, 36 igual Q a la 1,85 por la sumatoria, igual 7.377 por Q a la 1,85. Despejando Q, entonces 0,0563 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ese es el caudal del sistema, lo que nos está pidiendo en el inciso A. Inciso B. Ah, no está. Inciso B. ¿Cuál es la pérdida de carga en cada tubería? ¿Ya? Inciso B. ¿Cuál es la pérdida de carga en cada tubería? Entonces, aplicamos esta ecuación. Pérdida de carga en cada tubería. Aquí está, fíjense. Para el inciso B, aplicamos esto. Pérdida de carga en cada tubería. Igual, K sub I por el Q sub I a la 1,85. El caudal que la 1,80, ¿no? Entonces, si este es el caudal del sistema, ¿cuánto vale el caudal en la tubería 1? Igual al caudal del sistema, porque es un sistema en serie. Igual al caudal en la tubería 2. Igual al caudal en la tubería 3. Igual al caudal en la tubería 4. Eso es. ¿Ya? Por lo tanto, la pérdida de carga en la tubería 1 es K sub 1 por el caudal Q sub 1 a la 1,85 y nos da 23,47 metros. ¿Ya? A ver, revisen los resultados. Revisen los resultados. Pérdida de carga en la tubería 2. Igual el K sub 2 por el caudal en la tubería 2 a la 1,85, 3,95 metros, y así sucesivamente. Revisen. Ya, entonces, fíjense que la sumatoria de las pérdidas de carga tiene que ser 36 metros. Ya, de aquí, de acuerdo a esta ecuación. La pérdida de carga del sistema, en este caso 36 metros, igual a la sumatoria de las pérdidas de carga en cada tubería. Esta sumatoria tiene que darme 36 metros. Y eso es lo que hemos verificado aquí. La suma da 35,99 metros, que es aproximadamente 36 metros. ¿Ya? Ok. En esa forma se manejan estas simples ecuaciones del flujo en tuberías conectadas en serie. Bien, y ahora vamos a hablar de las tuberías conectadas en paralelo, ¿no? Se dice que dos o más tuberías están conectadas en paralelo si éstas parten de un punto común A
y llegan a otro punto común B, aguas abajo. En la figura a continuación se muestran en vista en planta, esta es una vista en planta, 4 tuberías conectadas en paralelo. Ya, ahí están las 4 tuberías conectadas en paralelo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se cumple en un sistema así de tuberías conectadas en paralelo? Los caudales, a ver. Dice, se debe verificar la ecuación de continuidad en cada nudo. Este es un nudo, el nudo A, y aquí tenemos el nudo B, donde llegan 2 o más tuberías o parten 2 o más tuberías, entonces ese es un nudo. Nudo A y nudo B. Entonces, aquí se debe verificar en cada nudo dice que la sumatoria de los caudales que llegan al nudo tiene que ser igual a la sumatoria de los caudales que salen del nudo. ¿Ya? Esta es la ecuación de continuidad, jóvenes. Ecuación de continuidad o ecuación de conservación de la masa, si quieren. El principio de conservación de la masa. ¿Ya? Eso es. Entonces, en el nudo A dice, ¿cuál es el caudal que llega? Llega el caudal Q. ¿Y qué caudales salen? Sale el Q1, sale el Q2, el Q3 y el Q4. Entonces, el caudal Q que llega al nudo A es Q es igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4. Es decir, es igual a la sumatoria de los Q sub I. En el nudo B, ¿qué caudales llegan? Llegan Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Qué caudal sale? Sale el caudal Q. ¿Ya? Es decir, en esa forma. En el nudo B llegan Q1 más Q2 más Q3 más Q4 y sale el caudal Q. Bien, esta es la ecuación entonces del principio de conservación de la masa o ecuación de continuidad. Pérdidas de carga ahora. En un sistema de tuberías que están conectadas así en paralelo, ya saben, conexión en paralelo significa que las tuberías parten de un nudo común y llegan a otro nudo común. ¿Ya? Y llegan a otro nudo común. ¿Qué dice acerca de las pérdidas de carga? Algo muy interesante. Dice que la pérdida de carga del sistema, es decir, pérdida de carga desde A hasta B, esa es la pérdida de carga del sistema, dice que es igual a la pérdida de carga en la tubería 1. A su vez es igual a la pérdida de carga en la tubería 2, en la 3, en la 4, etc. ¿Se dan cuenta? Es decir, que las pérdidas de carga en cada tubería de estas, que están conectadas en paralelo, son iguales las pérdidas de carga. No importa que aquí esté circulando el caudal Q1, aquí Q2, Q3 y Q4, que son caudales diferentes, diámetros diferentes, longitudes diferentes, el valor de C diferente, pero la pérdida de carga de la tubería 1 es igual a la pérdida de carga de la tubería 2, de la 3, de la 4, etc. Y eso se logra mediante la ecuación de la energía, por si acaso, ¿ya? Principio de conservación de la energía. Bien, de la ecuación de Hazen-Williams se tiene que la pérdida de carga en cada tubería ya sabemos que es K sub I por Q sub I a la 1,85. Y de acá despejamos Q sub I. Q sub I igual a HLI entre K sub I a 1 sobre 1,85. ¿Ya? Entonces, 1 sobre 1,85 es 0,54, por si acaso. Pueden verificarlo, a ver, porque esta expresión del 0,54 lo vamos a usar a menudo. ¿Ya? Verifiquen. 1 dividido entre 1,85. Bien. Entonces, para la ecuación de caudales se tiene
hemos dicho que el caudal Q es igual a la sumatoria de los caudales. Como el caudal Q sub I está expresado así, en esta forma, entonces el caudal Q total del sistema es la sumatoria de HLI entre K sub I a la 0,54. Pero siendo HLI igual a la pérdida de carga del sistema, HL de AD, entonces el caudal Q será igual a la pérdida de carga del sistema, a la 0,54, por la sumatoria de 1 entre K sub I a la 0,54. ¿Ya? Esa es entonces la expresión para calcular el caudal de un sistema, el caudal total de un sistema de tuberías conectadas en paralelo. ¿Ya? Ejemplo 7 dice, sea el sistema de 4 tuberías conectadas en paralelo, como se muestra en la figura. Esta figura, me refiero a esta figura. ¿Ya? Si la pérdida de carga del sistema es de 25 metros, ¿cuál es el caudal del sistema? Inciso B, ¿cuál es el caudal que circula por cada tubería? Entonces nos están dando como dato que la carga total del sistema es 25 metros. Y además tenemos como dato las características de las tuberías 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahí están su longitud, su diámetro y el coeficiente C. Y ahí está el valor de K calculado. A ver, verifiquen. Verifiquen, a ver, uno o dos tuberías. Bien. Aló, aló. Verificado, ¿no? Bien. Y aquí a continuación está este cálculo. 1 sobre K sub I. Esto es 1 entre K sub I elevado a la 0,54 ya. 1 dividido entre K sub I a la 0,54. Porque esta expresión la necesitamos para la fórmula. Sumatoria de 1 entre K sub I a la 0,54. ¿Ya? Entonces, ahí ya lo tenemos. Entonces, el caudal del sistema será igual a la pérdida de carga del sistema elevado a la 0,54, que para nuestro ejemplo es 25 metros, 25 a la 0,54, por la sumatoria de 1 sobre K sub I a la 0,54. Y es este valor. Resultando que el caudal Q del sistema es 0,758 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal total del sistema. Es el caudal que ingresa aquí y es el caudal que sale del sistema. Ahora queremos averiguar, ¿y cuál es el caudal que circula por la tubería 1, la 2, la 3 y la 4? Entonces calculamos simplemente con las ecuacioncitas que ya tenemos. Ahí está. Q sub I igual a HLI entre K sub I a la 1 sobre 1,85. Para este sistema ya conocemos cuánto vale la pérdida de carga en cada tubería. ¿Cuánto vale la pérdida de carga en cada tubería? Aquí tenemos la pérdida de carga del sistema, ¿no? Esto, la pérdida de carga del sistema, ya sabemos cuánto es. Ese es el dato que nos han dado.
pérdida de carga del sistema, ¿cuánto es? 25 metros. ¿Y cuánto es la pérdida de carga en cada tubería? 25 metros. 25. Esto es igual, entonces, a la pérdida de carga en la tubería 1, en la tubería 2, en la tubería 3, en la tubería 4. ¿Ya? Es igual a la pérdida de carga en la tubería 1. En la tubería 1. ¿No es cierto? A su vez, esto será igual a la pérdida de carga en la tubería 2. A su vez, esto será igual a la pérdida de carga en la tubería 3. Y esto será igual a la pérdida de carga en la tubería 4. Pérdida de carga en la tubería 3. Igual a la pérdida de carga en la tubería 4. Ok, eso es. Y entonces así calculamos los caudales en cada tubería. La pérdida de carga es la misma y lo que varía es el 1 entre K sub I a la 0,54, que ha sido calculado ya para cada tubería. 0,0365, ¿no? Luego 0,0292 y así sucesivamente. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que verificar? Que la sumatoria de los caudales tiene que ser igual al caudal del sistema. ¿No es cierto? La sumatoria de los caudales que circula por cada tubería tiene que ser igual a la tiene que ser igual al caudal del sistema. Y eso es. Entonces, mis estimados jóvenes, así se manejan las ecuaciones simples que hemos mostrado. Tuberías en serie y tuberías en serie y tuberías en paralelo. Ok. Bien. Bien. Y aquí tenemos ya una combinación, fíjense. Aquí tenemos una combinación. Miren, un sistema tal como este. La tubería 1, esta es la tubería 2, la 4 y la 3. Bien, y ahí están los datos. Tubería 1, 2, 3 y 4. Ya, ahí están los valores de K ya. ¿Qué tipo de sistema es este? ¿Qué tipo de sistema ya es? Es un sistema mixto ya, mixto, ¿no? Aquí tengo un subsistema, la tubería 2 y la 4 están conectadas en paralelo. En cambio, la 1, este subsistema, y la 3 están conectadas en serie. O sea que el sistema dominante es en serie aquí. Este es un sistema en serie con un subsistema en paralelo. Eso es. Bien, dice entonces, sea el sistema de tuberías mostrado en la figura. Si la pérdida de carga del sistema es de 30 metros, o sea, la pérdida de carga desde A hasta D, 30 metros, ¿cuál es el caudal que circula por cada tubería? ¿Cuáles son las pérdidas de carga en cada tubería? La otra pregunta. Entonces,
hacemos nuestra tabla, ya tenemos las características, hallamos el valor de K y solución. Sistema dominante en serie. El sistema dominante es en serie. Entonces, ¿qué decimos? Que la pérdida de carga del sistema, desde A hasta D, este es el dato que tenemos, dice que es igual a la pérdida de carga en la tubería 1, más la pérdida de carga de B a C. Simplemente estoy poniendo la pérdida de B a C. No estoy especificando si es, o sea, a mí me interesa la pérdida de carga del subsistema de B a C, más la pérdida de carga en la tubería 3. Así he planteado la ecuación. Pérdida de carga en la tubería 1, más la pérdida de carga en el subsistema de B a C, más la pérdida de carga en la tubería 3. ¿Ya? Y entonces, esto lo escribo así. K sub 1 por Q sub 1 a la 1,85, más la pérdida de carga del sistema, más K sub 3 por Q sub 3 a la 1,85. Pero sabemos que para un sistema en serie, el caudal Q del sistema es igual al caudal que circula en la tubería 1. El caudal Q del sistema es igual al caudal de la tubería 1, igual al caudal de la tubería 3, y será igual a la suma de los caudales de 2 y de 4. Así. Fíjense, sistema en serie. Caudal es igual al caudal en la tubería 1, igual al caudal de la tubería 3 e igual a la suma de los caudales en las tuberías 2 y 4. Eso es del sistema en serie. Subsistema en paralelo ahora. ¿Qué ocurre con este subsistema en paralelo? Fíjense. Subsistema en paralelo. Vamos a decir, a ver qué ecuaciones tenemos. En el subsistema en paralelo, el caudal Q es igual a Q2 más Q4. ¿No es cierto? Este caudal Q es Q1 y el Q1 es igual a Q. El caudal Q es igual al caudal 2 más el caudal 4. En primer lugar. ¿Ya? Entonces, de acá yo puedo despejar el Q2, digamos. Q2 igual a Q menos Q4. Muy bien. Por otra parte, la pérdida de carga en la tubería 2, porque es un subsistema en paralelo, la pérdida de carga en la tubería 2 es igual a la pérdida de carga en la tubería 4. Y a su vez es igual a la pérdida de carga del subsistema de B a C. Pérdida de carga en la tubería 2, ¿qué es? K sub 2 por Q sub 2 a la 1,85. K sub 2 por Q sub 2 a la 1,85. Igual a la pérdida de carga de la tubería 4. K sub 4 por Q sub 4 a la 1,85. No, estos son iguales. Bien, entonces, de esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, reemplazo en vez de Q sub 2, reemplazo Q menos Q4. Ahí está, Q menos Q4 a la 1,85. Igual a Q4, K4 por Q4 a la 1,85. Y de esta ecuación, despejo, fíjense, aquí lo que no conozco es Q4. No conocemos Q4. Entonces, de esta ecuación yo despejo Q4. Y Q4 resulta ser entonces igual a esta expresión. K sub 2 a la 0,54 dividido entre K sub 2 a la 0,54 más K sub 4 a la 0,54 y todo multiplicado por Q. Todo multiplicado por Q. ¿Ya? Ustedes pueden hacer esta operación de despejar. Tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo. Aquí yo no les voy a dar pues todo mascadito, ¿no? Ustedes son jóvenes de sexto semestre, tercero, cuarto, 4 años creo que ya están en la universidad, ¿no? Estudiando ingeniería civil, así que hacer un despeje como este es pues juego de niños para ustedes. Juego de niños. Ahora vamos a reemplazar los valores de K sub 2 y K sub 4 de la tabla. K sub 2, 732.
K sub 4, 2836. Reemplacen en esta expresión. Y tiene que salir este número. A ver, verifíquenlo, que sale ese número. ¿Sale ese número? Verifiquen, por favor. $0.3248. Es lo mismo. Ya. Muy bien. Entonces, Q4 sale 0.32. Por lo tanto, Q2, ¿cuánto sale? Ahí está la ecuación. Q2 igual a Q menos Q4. ¿No es cierto? Q2 igual a Q menos Q4. Es decir, 1 menos 0.325 por Q. Ese sería Q2. ¿Ya? Y no, por lo tanto tenemos que Q2 es 0.675 veces Q. Veces Q. Entonces habíamos dicho que la pérdida de carga en la tubería 2 es igual a la pérdida de carga en la tubería 4 y a su vez es igual a la pérdida de carga del sistema. Nosotros podemos decir que esto es igual a la pérdida de carga en la tubería 2, si queremos, ¿no? Y entonces reemplazamos, ¿no? K2 por Q2 a la 1.85, pero Q2 es 0.675 veces Q. Así. Entonces, así queda ahora nuestra ecuación de pérdida de carga. Esta ecuación que habíamos escrito aquí. Esta ecuación. ¿Ya? Pérdida de carga en la tubería 1, más la pérdida de carga del sistema de B a C, más la pérdida de carga en la tubería 3. ¿No? Entonces, queda así. Y sabemos que esto es 30 metros, que la pérdida de carga del sistema es 30 metros. Por lo tanto, ¿cuánto vale el caudal Q? O sea, de ahí despejamos Q nada más, ¿no? Se despeja Q. A ver, verifiquen. Q igual 0.159, dice. ¿No? Entonces, yo creo que han obtenido como resultado, como sabemos que la pérdida de carga del sistema es 30 metros, por lo tanto, despejando Q, sale Q igual 0.159 metros cúbicos por segundo. Y sabemos que esto es igual a Q sub 1, Q sub 2 es 0.675 veces Q, 0.675 veces Q, me da 0.107. Q3 es igual a Q1, 0.159. Y Q4 es 0. Aquí está. Q4, 0.325 veces Q. ¿No? 0.052. ¿Ya? Estos son los caudales en cada una de las tuberías, entonces. ¿Ya? Caudales en cada una de las tuberías. Como conocemos ya los caudales en cada tubería, ahora calculamos las pérdidas de carga en cada tubería. Pérdida de carga en la tubería 1 es
¿A qué es igual? La formulita general. K sub 1 por Q sub 1 a la 1,85. En la tubería 2, K sub 2 por Q sub 2 a la 1,85 y así sucesivamente. Así se hallan las pérdidas de carga. Y salen estos valores, ¿no? No nos olvidemos que la pérdida de carga en la tubería 2 tiene que ser igual a la pérdida de carga en la tubería 4. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esas pérdidas de carga son iguales? ¿Aló? Sistema en paralelo, ingeniero. Porque son tuberías que están conectadas en paralelo. Entonces, la pérdida de carga del sistema es la suma. Pérdida de carga en la tubería 1, más la pérdida de carga en la tubería 2 y más la pérdida de carga en la tubería 3. A ver, sumen esto y les va a dar 30 metros. Y esa es la pérdida de carga del sistema. ¿Ya? Ese es. ¿Está claro, no, jóvenes? ¿Está claro? Ingeniero, yo tenía una pregunta de cómo lo formula A ver, adelante. Adelante, señorita. la fórmula de pérdida de carga. Es que ahí se cortó mi internet. A ver, de nuevo, a ver, hable, pregunte de nuevo. No lo escuché. No estoy escuchando nada. Quería saber cómo se formó la fórmula de pérdida de carga de todo el sistema. Es que ahí se cortó el internet. Pero acá eso es lo que he mostrado. ¿Cómo se hace? Ahí está. Tenemos que saber cuál es el sistema dominante. Para este sistema, el sistema dominante es un sistema en serie. En serie. Aquí se ve que es en serie, porque esta tubería está conectada con un subsistema y a su vez está conectada con otra tubería, pero estas están conectadas en serie. ¿Ya? Eso es. Lo que estamos viendo aquí, lo más importante, están conectadas en serie. Entonces, ¿cómo formulamos la pérdida de carga? Que la pérdida de carga del sistema, desde A hasta Q hasta D, es igual a la sumatoria de las pérdidas de carga del sistema en serie. Es decir, pérdida de carga en la tubería 1, más pérdida de carga de este subsistema, más la pérdida de carga de la tubería 3. Y eso es lo que hemos escrito ahí. Así lo he explicado. ¿Ya? En esa forma, señorita. Lo demás he explicado ya todo claramente. Paso a paso. Sí, Aquí les voy a gracias, mostrar otro ejemplo. Otro ejemplo. Aquí tenemos este sistema, por ejemplo. Desde A hasta D. ¿Ya? Desde A hasta D. Fíjense cuántas tuberías son. 1, 2, 3, 4 y 5 tuberías. ¿Cuál es el sistema dominante para este conjunto de tuberías? ¿Cuál será el sistema dominante? El sistema dominante es un sistema en paralelo. La tubería 1 está conectada en paralelo con este subsistema. Así es. A esto ya lo llamamos un subsistema. La tubería 1 está conectada en paralelo con este subsistema. A su vez, este subsistema, ahora analizamos este subsistema. ¿Cuál es el sistema dominante en este subsistema? En serie. Este subsistema
está conectado en serie con esta tubería. Ahora analizamos este subsistema, subsistema si quieren. ¿Cuál es el sistema dominante entre estas tres tuberías? ¿Cuál es el sistema dominante? En paralelo. Esta está conectada en paralelo con este subsistema. Bien. Ahora, este subsistema, ¿cómo está conectado este subsistema? En serie. ¿No? Así entonces se va desglosando. ¿Ya? Entonces, ahí tienen este reto ustedes. Dice, en el sistema de tuberías mostrado en la figura, es necesario transportar 600 litros por segundo hasta D. Desde A hasta D. Con una presión en este punto de 2,81 kilopascales por centímetro cuadrado. En el punto D, la presión es 2,81 kilopascales por centímetro cuadrado. Determinar la presión en A, en kilopascales por centímetro cuadrado. Esa es la pregunta. ¿Cuál será la presión en A? Para que la presión en D sea 2,81 kilopascales por centímetro cuadrado y el caudal del sistema es 600 litros por segundo. El caudal del sistema es 600 litros por segundo. ¿Ya? Un problema es bastante complejo, sí, pero se resuelve con las ecuaciones y el método que ya les he explicado. ¿Ok? Ahí está. Y ahí más o menos va ya, ¿no? Eso ya, pero ustedes tienen que hacerlo, ¿ok? Bien, y ahora yo les voy a enseñar una herramienta muy interesante que puede simplificar los problemas, ¿no? Y se llama tubería equivalente. ¿Qué es una tubería equivalente? Dice, es una tubería imaginaria que reemplaza a un sistema de tuberías cumpliendo con los siguientes requisitos. En primer lugar, la capacidad de la tubería equivalente, Q sub E, que sería el caudal. La capacidad es el caudal. La capacidad de la tubería equivalente tiene que ser igual a la capacidad del sistema, Q. Es decir, caudal de la tubería equivalente igual a Q. Caudal del sistema. Ustedes saben que Q es el caudal del sistema. Por otra parte, la pérdida de carga producida en la tubería equivalente, HLE, tiene que ser igual a la pérdida de carga del sistema, HL. Es decir, HLE igual a la pérdida de carga del sistema. Aquí estamos hablando, no estamos hablando, jóvenes, si el sistema es en paralelo o en serie. Estamos hablando en general de cualquier sistema. La pérdida de carga en la tubería equivalente se puede expresar con la relación así. HLE igual K equivalente por Q equivalente a la 1,85. ¿Ya? Eso es. En esa forma podemos expresar la pérdida de carga de una tubería equivalente, jóvenes. Pero, ¿qué es lo que dice acá en principio? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es decir, que no conoce su diámetro, no conoce su longitud y no conoce el valor del coeficiente C. ¿Está claro? No conoce su diámetro, ni su longitud y tampoco el material de la tubería. Entonces, si no conozco esos elementos, ¿cómo podría calcular KE? ¿No es cierto? Ya sabemos que KE depende de la longitud, del diámetro y del valor de C. Pero como es una tubería imaginaria, dependerá pues el KE de las características de las tuberías del sistema que estamos tratando. Y así, para un sistema de tuberías que están conectadas en serie, el valor de KE se calcula de esta manera.
Fíjense, estas son las tuberías conectadas en serie y esta es mi tubería equivalente. El KE para este sistema es igual a la sumatoria de los K sub is. Es decir, el KE para esta tubería, esta es la tubería equivalente, la roja es la tubería equivalente. Entonces, dice, es la sumatoria de los K sub is. ¿Ok? Así fácilmente. O sea que el KE depende únicamente de los K sub is. Para un sistema de tuberías en paralelo, fíjense, ahí tengo 1, 2, 3, 4 tuberías que están conectadas en paralelo. Y estas 4 tuberías las estoy reemplazando por una sola tubería equivalente. Pero, ¿cómo voy a hallar el KE para esta tubería equivalente? Con esta fórmula. Ahí está la formulita. Para hallar el KE, ¿no? Para este sistema. Ahí está. Con esta formulita hallo el valor de K sub E. Ya, esta formulita se obtiene despejando simplemente de las ecuaciones que ya les he mostrado anteriormente. ¿Ya? O sea, se despeja de ahí se obtiene por si acaso. No es algo que está algo difícil. Se puede demostrar fácilmente esto. Por razones de tiempo, pues no lo voy a hacer, digamos, ¿no? Y ustedes pueden hacerlo, pero como ustedes tienen conocimientos elementales, por lo menos del álgebra, entonces pueden hacerlo. Aquí se requieren conocimientos elementales de álgebra, nada más. No tienen que conocer ecuaciones diferenciales para poder hacer esta demostración. Bien, entonces, mis estimados jóvenes, el KE, estas 4 tuberías estoy reemplazando por esta sola tubería. Y la pérdida de carga de todo el sistema es igual a KE por QE a la 1,85. ¿No? Y así sucesivamente podemos nosotros utilizar las ecuaciones. ¿Ya? Así, por ejemplo, este problema que parece así tan complejo, ¿no es cierto? A simple vista es muy complejo. Yo lo puedo transformar, es decir, ¿cuál es el propósito de utilizar el concepto de la tubería equivalente? El concepto de la tubería equivalente nos sirve para simplificar un sistema de tuberías complejo. Lo vamos a simplificar y podemos llevarlo. Un sistema complejo, tal como este, lo puedo llevar a analizar una tubería simple. Es decir, este sistema así tan complejo lo puedo transformar, quiero decir, lo puedo transformar en una sola tubería. Una tubería así. Eso es. O sea, este sistema así tan complejo, para mí es este sistema ahora. Y esta es la tubería equivalente para todo. ¿Ya? Aquí tengo el nudo A. Ahí está el nudo A. Y el nudo D al final. Este es el nudo A. ¿Ya? Y ahí está el nudo D. El nudo D. Es decir, esta tubería es equivalente a todo este sistema. De eso se trata. Entonces, para resolver el problema, yo quiero saber cuál es la presión en A. ¿Cuál es la presión en A? Si el caudal que va a circular por acá es 600 litros por segundo y la presión en D tiene que ser 2,81 kilopondios por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo analizar esta sola tubería. Y para esto lo único que tengo que hallar es el KE. ¿Cuál será el KE para esta tubería? ¿Cuál será el KE equivalente para esta tubería? Eso es lo que yo tengo que encontrar ahora. La misión es esa. ¿Cuál será el KE?
porque yo conozco el caudal Q. Y puedo hallar la pérdida de carga de A a D y aplicar el teorema de Bernoulli entre A y D. Z sub A más P sub A sobre gamma más la velocidad en A al cuadrado sobre 2E menos la pérdida de carga. La pérdida de carga es KE por QE a la 1,85 igual a la energía en D. ¿No? Entonces, y resuelvo el problema fácilmente. ¿Ya? Entonces, para eso, este problema se puede ir simplificando así. Como les había dicho, una tubería reemplaza a las tuberías que están conectadas en serie. Y si las tuberías están conectadas en serie, yo sé que el K equivalente es igual a la sumatoria de los K sub I. Ahí. Por ejemplo, para el sistema ese que teníamos ahí, estoy trazando aquí una primera tubería equivalente. La tubería equivalente 1, que reemplaza a las tuberías que están conectadas en serie, a la tubería 4 y a la tubería 5. Entonces, de aquí yo hallo el K equivalente 1. Ahí está, fíjense. La tubería equivalente 1 reemplaza a las tuberías 4 y 5, conectadas en serie. Por lo tanto, el K1, K equivalente 1, o sea, el K equivalente de esta tubería, es igual al K4 más el K5, igual ese valor. ¿Ya? Obviamente ustedes tienen que calcular los valores en la tabla todavía. Luego, entonces, fíjense, este sistema ya hemos ido simplificando. Ahora tengo este subsistema. Fíjense, olvídense de la tubería roja. Olvídense de la tubería roja. Ahora tengo la tubería 1, la tubería 2, la 3 y la tubería equivalente E1. Bien, y ahora este subsistema, la tubería 2 y la tubería equivalente 1, lo voy a reemplazar por la tubería equivalente 2. Tubería equivalente 2. Dice así, la tubería equivalente 2 reemplaza las tuberías T2 a esta tubería y a la tubería equivalente 1 que están conectadas en paralelo. En paralelo. Por lo tanto, el K equivalente 2 es igual a 1 sobre, ahí está la formulita que estoy aplicando. Y el resultado para K equivalente 2, 43.29. No tiene unidades, ¿no es cierto? Bien, ahora tenemos este subsistema nomás ya. Olvídense, en principio, de la tubería 3, de la tubería verde. Y lo que tenemos es, en realidad, la tubería 1, la tubería equivalente 2 y la 3, ¿no? Así hemos ido reemplazando. Ahora es así el sistema. Pero resulta que estas dos tuberías están conectadas en serie y van a ser reemplazadas por la tubería equivalente 3. ¿Ya? La tubería equivalente 3. Entonces dice, la tubería equivalente 3 reemplaza a las tuberías 2, tubería equivalente 2 y tubería 3 que están conectadas en serie. Y por lo tanto, el K equivalente 3 es igual a 43 más 30,84 igual a 74,14. ¿Ya? Simplemente la suma de esos dos valores. Luego, olvídense de esta tubería de la roja. Solamente tengo el sistema, la tubería 1 y la tubería equivalente 3, que era esta. Tubería 1 y tubería equivalente 3. Eso es lo que queda. Pero estas dos tuberías estoy reemplazando por una tubería equivalente 4. Entonces decimos, la tubería equivalente 4 reemplaza las tuberías 1 y tubería equivalente 3, que están conectadas en paralelo. Por lo tanto, el K equivalente 4 es igual a 1 sobre esto, aplicando la formulita nada más. 28.19. Y entonces hemos llegado a esta tubería simple. La 1 y la 3 han sido reemplazadas por la tubería equivalente 4 y ahí tengo la tubería equivalente 4. Estamos entre los nudos A y D. Ahí está la tubería simple, la tubería equivalente 4. Ahí está, jóvenes. Entonces, como esta es la tubería
que reemplaza a todo este sistema. ¿Dónde está? A todo el sistema, ¿no? Ahí sí. Esa tubería reemplaza a todo el sistema. Una tubería equivalente, nada más. Pero hemos ido reduciendo el sistema gradualmente, ¿no? Gradualmente. No es que de una sola vez se encuentra esta tubería equivalente 4. Hay que ir gradualmente. Y por lo tanto, mi problema se resuelve así. Energía en A menos la pérdida de carga desde A hasta D igual a la energía en D. Ahí está la energía en A, la pérdida de carga de A a D igual a la energía en D. Y ahí anoto Z sub A 30,5. Ahí están, fíjense, los valores de Z sub A. Ahí están, fíjense. Tenemos todos los valores ahí. Ahí está. Z sub A 30,5 metros. Elevación en A, dice. Elevación en D 23,7. Elevación en B 27,5, etcétera, ¿no? Entonces tenemos las elevaciones. Y puedo aplicar así el teorema de Bernoulli. Así. Z sub A. P sub A sobre gamma es lo que quiero conocer. B sub A al cuadrado sobre 2G es igual a B sub D cuadrado sobre 2G. ¿Por qué? Porque esta es una sola tubería. Esta es una única tubería de un diámetro constante. Por lo tanto, la velocidad en A tiene que ser igual a la velocidad en D. Por lo tanto, este término con este término se cancela. Son iguales. Y simplemente ahora anoto la pérdida de carga de A a D. La pérdida de carga de A a D es K sub E4, lo que he hallado, K equivalente 4, porque es la tubería equivalente 4. La pérdida de carga en esta tubería será 28,19 por el caudal Q del sistema, 0,600, si quieren, a la 1,85, igual a Z sub D más P sub D sobre gamma. Y entonces resulta que P sub A sobre gamma igual a esto, y finalmente 3,22 kilopolvios por centímetro cuadrado. Así entonces está resuelto el problema. ¿Ya? Ustedes pueden aplicar el método, háganlo paso a paso. ¿Ya? No les voy a dar yo así ya resuelto. Ustedes háganlo. Háganlo paso a paso para que lo entiendan. Porque copiarlo pues no tiene sentido. ¿Ya? Y así, entonces, ustedes ya pueden ir resolviendo otro tipo de problemas. Por ejemplo, aquí en el sistema de la figura, determinar las alturas de presión en A y B cuando la bomba manda un caudal tanto así. Y aquí tengo, fíjense, una bomba, una tubería, y esta tubería se ramifica en dos, en un sistema en paralelo aquí. La tubería 2 y 3 está en paralelo, ¿no? Y ahí está, entonces. ¿Qué hacemos para resolver este problema? Es decir, aquí la pregunta es determinar las alturas de presión en A y en B. Es decir, P sub A sobre gamma y P sub B sobre gamma hay que hallar. Pero no solo eso, sino que hay que hallar también los caudales en cada una de las tuberías. ¿Ya? Tenemos el caudal del sistema, creo, 140 litros por segundo. Pero no tengo el caudal de la tubería 2 y tampoco el caudal de la tubería 3. Hay que calcular esos caudales, ¿no? Entonces, esto podemos resolver en principio. Ahí he trazado una tubería equivalente, por ejemplo. Una tubería equivalente y podemos simplificar este sistema de 3 tuberías por una sola tubería desde A hasta C, si quieren. O 2 tuberías de A a B y de B a C. Así. Y en esa forma, entonces, se resuelve el problema. ¿Ya? Y ahí está todo resuelto. Ok. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Entonces, eso es todo por hoy. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o pregunta. Por lo visto no hay dudas ni preguntas y el tema está completamente claro. ¿No es cierto?
¿Aló? Sí, ingeniero. Ya, muy bien, jovencitos y señoritas, me alegra mucho que tenga alumnos tan inteligentes. Yo sé que todos ustedes son muy inteligentes, por supuesto. Así es que hagan los ejercicios, repasen lo que les he enseñado ahora y aplíquenlos a los ejercicios que tienen en el libro de Shawn. ¿Ya? A ver, ¿quiénes son mis secretarios? Secretario y secretaria, a ver, ¿quiénes son? ¿Están presentes el secretario y la secretaria? ¿Está presente el secretario y la secretaria del curso? Yo nombré un secretario y una secretaria al principio. Sí, A ingeniero. ver, ¿quién es la secretaria? ¿Quién es? Ana Señorita? Luisa A ver, Mogro. Mogro, Vicente, Ana Luisa. Ana Luisa, ya. ¿Y el secretario quién es? Carlos Solígera. Era, no está pero presente, ¿no? No lo he. No está presente, pues. Ya, entonces, muy bien dicho, era. Porque el secretario tiene que estar presente en todas las clases. Bien, entonces, ¿cuál de los jóvenes quiere reemplazar al secretario saliente? ¿Cuál de los jóvenes quiere reemplazar al secretario saliente? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, estimados jóvenes y señoritas. ¿Ya? Entonces, aquí mis secretarios son Delgadillo y la señorita Mogro. Bueno, entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente, asignarles una tarea, ¿ya? A cada alumno. Pero para ello, mis secretarios me van a ayudar. Yo quiero que resuelvan unos 10 o 15 problemas del libro de Shawn. ¿Ya? Unos 10 o 15 problemas del libro de Shawn, pero bien resueltos y con dibujos bien hechos. Bien hechos los dibujos. ¿Ya? Bien ilustrados. Hagan lo mejor posible. Cada alumno que haga 10 a 15 ejercicios del libro de Shawn. Pero para ello, como digo, mis secretarios, Delgadillo y la señorita Mogro, me van a ayudar a que ustedes tienen que asignar los ejercicios del libro de Shawn. Capítulos, ahí tenemos capítulos 7, no, básicamente 8 y 9 que sean. ¿Ya? Aunque puede ser también desde el 7. 7, 8 y 9 serían los ejercicios de tuberías. ¿Ya? Ejercicios de tuberías. Supongamos de los 3 capítulos de tuberías, de cada capítulo, un alumno tiene que hacer 4 ejercicios. 4 del 7, 4 del 8 y 4 del 9. Total 12. Eso es todo. Pero lo mejor posible. Y no quiero que repitan, es decir, que otro alumno no haga los mismos ejercicios. De eso se trata el trabajo de mi secretario, saber asignarles a cada alumno los 12 ejercicios. No sé cómo lo van a hacer. Una combinatoria. Podría ser una combinatoria, tal vez. No sé. A ver, ¿cómo podríamos resolver ese problema? En el Y si lo haríamos por grupo de 5 personas máximo. ¿Cómo? ¿Por 5 personas? O mejor dicho, 3 personas o 4 máximo que resuelvan los 2 ejercicios y así se podrían ayudar entre ellos, digamos, en caso que no entiendan o necesiten despejar dudas.
Mm, Eso ya es... Y al mejor grupo, mejor preparado, como usted dice, o sea, prácticamente todos los del grupo deberían participar. Ya si no participan, que nos den la nómina de los que no participaron. Ujú. Sí, 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 por supuesto. O sea, esto va a ser calificado. Ya, esto va a ser calificado. Ingeniero, ¿Aló? entonces usted decía que sean 12 ejercicios, ¿no? Individuales para cada persona, eso serían A ver, alrededor de unos que sean 540 15. ejercicios. Van a ser 15. Digamos, también el capítulo 10 de la hidráulica de los canales. Me estaba olvidando ahí. Hidráulica de los canales también, ¿ya? Y vertederos también hay, ¿no es cierto? Entonces pueden hacer por lo menos 15 ejercicios cada alumno. Hidráulica de canales y vertederos también hay. Entonces, ¿será posible que puedan asignarles esa cantidad de ejercicios? Capítulo 7, 8, 9, 10. Va a ser un poco complicado, ¿no? Sí, por eso le decía mejor Sí. en grupo para que sea más rápido, porque tiene gran cantidad nomás de estudiantes. Sí. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuántos participan? Pero yo le Eso. diría eso, 4, como son 15, de a 4 o de a 3, como depende a eso, digamos, si son pares o impares. Aquí hay 45 participantes, por ejemplo. 45. Ya. Entonces, podría ser de a 2 alumnos nomás, de a 2. Rige una sugerencia. A ver, a ver. Puede ser lo que dice la compañera, pero en los datos podemos usar quizás nuestro número de registro para que no sean los mismos. Sí, pero claro, es que puede ser muy complicado también eso. Es que los datos no siempre van a ser así. Pueden ser valores realmente fuera de lo común. Eso mismo. ¿Ya? Entonces no es factible. Ya. A ver. Entonces hagan, ya, 3 alumnos, 20 ejercicios, entonces cojan. ¿Puede ser? Claro, 20 ejercicios, pero para que se repartan de a 5, 5 y 6, igual, digamos, sería de a 4, para que hagan 5, 5 y 5, o sea, uno de cada capítulo. Que sean 15 nomás, pues 15 ejercicios ya. Pero Ya. que no repitan, eso sí, lo más importante. Que no Ya de se... a 2 personas, entonces. Ya, de a 2 personas, 15 ejercicios, nada más. Ok. 15 ejercicios que hago. ¿Ya? Capítulo 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? 10 y además hay incluido vertederos, que está en el capítulo 12, creo que está vertederos. Una parte. Pero básicamente 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Bueno, fíjense, en los capítulos 7, 8 y 9 tenemos más de 300 problemas. Más de 300, ahí nomás. Y en el 10 tenemos más de 100. Entonces, supongamos son 400 problemas. 400. ¿Cuántos alumnos son? Aquí los asistentes son 45, por ejemplo. Bueno, va a faltar, pero ok. Como es de a 10 o de a 2, entonces ya baja la cantidad, ¿ya? O si no, como dice la señorita, ya, que sean grupos de a 3 y 15 ejercicios, nada más. Ok, así haremos. 15 ejercicios, grupos de 3, ¿ya? Ya. Y lo mejor posible, háganlo lo mejor posible, lo más clarito, lo más bonito. Y eso es lo que van a subir a la plataforma. Yo voy a poner la fecha y todo para que pongan a la plataforma. Pero la tarea sería así. Muy bien.
estimados jóvenes y señoritas, entonces ya vayan pensando ya cómo van a hacer, qué ejercicios. De todas maneras, ustedes ya tienen a mis secretarios Delgadillo y Mogro, entonces ya tienen, pueden tomar, digamos, los capítulos 7, 8, 9 y 10, y de ahí ya tienen asignados los números. ¿Ya? Por ejemplo, el ejercicio 1 del capítulo 7 es 7.1, el ejercicio 1. El 7.2, el 7.3, el 7.4, etc. ¿Ya? Entonces ya podemos clasificarlo así. El 8.1, el 8.2, el 8.3. Está todo clasificado en realidad. ¿Ya? Muy bien. Para que no sea mucho problema la asignación, que sea, digamos, por ejemplo, para el grupo 1, los primeros 3 ejercicios del capítulo 7. Y así gradualmente van asignándoles a medida que vayan llegando los grupos. ¿Ya? Ok, ingeniero. A ver, me avisan cómo lograron hacer la combinatoria. No, los alumnos tienen que comunicarse con ustedes. Claro, los interesados tienen que comunicarse con ustedes directamente. Claro, por orden de llegada, ¿ya? Así que los interesados tienen, por supuesto, los últimos serán los problemas más difíciles para los últimos. Bueno, incluyen aquí los problemas resueltos y propuestos. La idea es, puedes darles 2 problemas resueltos y 2 propuestos. En los problemas resueltos tienen que hacerlo por el método que yo les estoy enseñando y además con dibujos bien claritos y todo bonitos. ¿Ya? 2 ejercicios resueltos y 2 propuestos de cada capítulo. ¿Ok? Eso es. Siempre que haya 2 ejercicios resueltos y 2 propuestos. Ya, en cada grupo. 2 resueltos y 2 propuestos. Que ese sea la idea, el criterio para la asignación. ¿Ya? Ya, yo creo que así está mejor, más equilibrado. Pero disculpe, ¿no podemos hacer grupo de 4 personas? ¿Cómo? ¿Por qué de 4? Pues ya hemos quedado en 13. Ya ahí nomás quedaremos. ¿Listo? El 4 no funciona. Hasta 3 funciona. El 4 ya no. El 4 es el copión, nada más. Ok. Listo. Eso es todo, mis estimados jóvenes y señoritas. Entonces, que les vaya bien. Gracias, ingeniero. Quedamos en eso entonces, ¿ya? Ok. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima clase. Chao, chao.